Soy Gustavo Granados, tengo 43 años, soy originario de Aguascalientes, toda mi vida he estado aquí y bueno, me considero un ciudadano que quiere participar en la vida pública para tener un México y un Aguascalientes mejor. Estuve más de 2 décadas en el PRI y en una reflexión personalísima decidí renunciar el pasado día 21 de septiembre y lo hago porque creo que México está pasando un momento en el que lo vemos desmoronarse, lo vemos romperse a pedazos y necesitamos hacer algo más. Y yo en el PRI ya no iba a poder hacer algo más. Y no iba a poder hacer algo más básicamente porque descubrí, encontré, me di cuenta que había un contubernio en la cúpula, en la élite del PRI, en su presidente nacional, donde estaban prestándose a un juego en el que el PRI ni era una oposición real, verdadera ante López Obrador y tenía negociaciones en cada uno de los estados particulares. Y yo decidí no seguir prestando mi nombre a eso y por lo tanto encauzar una reflexión personal y hacer algo más desde la parte ciudadana en este momento. Ahora, en el PRI local, por supuesto que había una reflexión también muy importante. En el PRI local, en el último sexenio de Carlos Lozano, no se ganó ni una sola elección. De 5 procesos, porque uno se repitió, no se ganó ni una sola elección. Eso no es quizá lo más importante. Lo más trascendente es que no se construyó o no se abrieron mecanismos de participación diferentes para que le entraran los jóvenes, para que le entraran nuevos grupos que no estuvieran dentro de esta concepción que hay en el PRI de los grupos políticos. Y a partir de ahí, lo que derramó el vaso fue la decisión del PRI nacional de reformar sus estatutos y de que se concentrara el poder en una decisión centralista para decidir si había alianzas o coaliciones, cosa que creo debería haber decidido el PRI aquí en Aguascalientes. Hoy esa facultad es exclusiva del PRI nacional, del CEN, y también, por otro lado, en quiénes iban a ser los candidatos. Es decir, no necesariamente va a haber procesos abiertos, no es que tampoco antes los hubiera del todo, pero ahora con mayor facultad en la reforma al estatuto, el PRI, el presidente del PRI va a decidir quién es candidato de acuerdo a intereses y acomodos ad hoc, digamos. La decisión de salir del PRI sin duda fue muy difícil, la reflexioné muchos meses y quisiera decirte 2 cosas. Uno, me voy del PRI en un momento en el que era idóneo para mí irme. Me ofrecieron ser delegado federal, una situación, la verdad, una posición bastante interesante. Sin embargo, la rechacé. No estamos en un momento de elección de candidatos, que también no me hubiera gustado irme en un momento que hubiera el proceso electoral, porque a lo mejor hay quien pudiera decir, pues a Gustavo no le dieron tal o cual cosa y se fue del partido. Entonces, sí me dolió, sí la mastiqué mucho, pero te diré también, en marzo estuve internado de COVID, estuve en terapia intensiva en el Hospital Hidalgo y pues personalmente me hice muchas reflexiones. ¿Qué quiero hacer de mi vida? A lo mejor hoy ya no estaría aquí si hubiera tenido una consecuencia, una complicación más grave por el COVID, y decidí que necesitaba un poco, decía un maestro mío, higienizar el pensamiento y volver a empezar y quitarme un poco también esa parte de un modelo aquilosado del PRI que, con todo respeto, hoy ya no funciona, y aunque hay gente valiosa en el PRI, hoy no se le han abierto las puertas a muchos. A ver, estoy convencido al 100 que los ciudadanos debemos hacer más. Es decir, eso empieza por participar más. A partir de ahí yo creo que hay muchos puntos que de manera muy objetiva hay que cuestionar, y hay que cuestionarlos con elementos para decir por qué López Obrador está llevando al traste a este país en materia económica, de salud, en materia de seguridad pública y particularmente en una polarización social que yo creo que al final es lo que más nos afecta a todos. Mencionas el tema de los fideicomisos. Yo creo que ayer particularmente fue un día desastroso. Yo creo que los fideicomisos son un instrumento que ha funcionado por muchos años para poder emprender proyectos con recursos propios, con un mecanismo que, si bien mucha gente debe saberlo, hay un secreto fiduciario
que es quizá la parte que a veces no gusta del contenido de esos fideicomisos, pero que muchos de ellos tienen un objetivo muy loable y muy factible. No se nos olvide tan solo la incongruencia de que el principal proyecto de López Obrador, cuando fue jefe de la Ciudad de México, fue el segundo piso, que era un fideicomiso. Pero bueno, ante esta incongruencia yo diría, 109 fideicomisos que aprueba la fracción parlamentaria de Morena que se cancelen por 68,000 millones de pesos. Lo importante quizá sí es la cantidad, pero es en qué van a acabar esos fideicomisos que, por ejemplo, hoy uno de ellos era el FONDEN, el Fondo de Desastres Naturales. Muy bien, ayer una catástrofe en Yucatán y en Quintana Roo, motivada por las condiciones climáticas del huracán. Imagínense, ya no hay FONDEN para poder apoyar a esas vidas, a esas casas, a esas familias desahuciadas. Muy bien, ahí está el FONDEN. Segundo tema, hay una parte en el fideicomiso muy específica que se va a eliminar de esos 68,000 millones, que es para todos los institutos de investigación. Hoy en Aguascalientes, a lo mejor esto no, yo no he visto una nota, pero hoy en Aguascalientes hay 2 centros de investigación importantísimos, como son el CIDE y como son el CIMAT. El CIDE, que es en muchísimos temas vanguardia y punta de lanza, pero en temas económicos y de seguridad pública fundamental. Esos recursos del fideicomiso quedarán eliminados para el CIDE de Aguascalientes. ¿Cuál es la perversidad del asunto? Que esos recursos que se van a eliminar quedan a discreción de López Obrador para utilizarlo en cualquier causa. Y voy a hacer una mención a una historia que yo considero válida. López Obrador parece que vio a México como una vaca, esta vaca que de alguna manera se ordeñaba y daba leche. Alguien dijo, vamos a darle valor y ahora vamos a hacer queso, vamos a generar una empresa más competitiva, y López Obrador llega y quiere matar la vaca para darnos carnita. Matas la vaca, tienes tu carne y a lo mejor tendrás 1, 2, 3 años de un mayor incentivo para la población. Sin embargo, este ejemplo de los fideicomisos es exactamente el desfalco económico que ya no nos va a dar a los mexicanos en un modelo donde él va a tomar el dinero de esquemas como este para poder hacer sus programas asistencialistas. Entonces, yo de entrada diría, ¿qué dice un ciudadano de Aguascalientes común y corriente que nos preguntamos, oye, ¿para qué formular esta pregunta en un gasto de 8,000 millones de pesos en una consulta popular en la que se trata de enjuiciar a los expresidentes de México, todos en el montón, ¿no? ¿Qué hace López Obrador al proponer la pregunta? Cambiar los reflectores, mover la escopeta y de decir, oigan, no me cuestionen a mí. ¿Por qué no? Se nos ocurre que cuestionemos a todos los expresidentes ahí en el montón, que por supuesto no los defiendo, seguramente habrá habido irregularidades que en su momento se debieron de haber juzgado o se deben de haber en este momento tenido un seguimiento oportuno, pero es una pregunta truqueada y que hoy se está desvirtuando. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Hay una perversidad mayor el día de ayer, porque la Suprema Corte resolvió que efectivamente se cambie la pregunta, se haga la consulta en una pregunta, se haga el 1 de agosto, el primer domingo de agosto, y que esto iba a costar 8,000 millones de pesos. Ahora Morena y su líder en el Senado está proponiendo que se regrese al 6 de junio, el día de la elección, porque ese día sí lo hace vinculatorio. Ese día sí lo hace que la gente se confunda y diga, oye, yo voy a votar, pero mira, primero está la pregunta. ¿Por qué no, en lugar de evaluar cómo estamos en el hoy, se vale hacer un análisis de la historia, pero no se vale confundir a la gente para decirle, oye, no reflexiones de qué queremos para mañana? Y por lo tanto emite tu voto con una claridad de lo que hoy necesita México y Aguascalientes como país. Y este tipo de gobiernos que buscan que no se desarrolle la educación, que buscan tener poblaciones cautivas, la verdad, con cierto grado de ignorancia o con cierto grado de falta de conocimiento a profundidad de los temas y con distractores tan graves como lo del propio avión. Estos 8,000 millones de pesos corresponden básicamente a 4 veces el costo del famoso avión presidencial que se está rifando.
Sin embargo, aún así, con esa falta de escrúpulos, hacen la propuesta de la consulta tratando de pervertir un tema político.